Y yo, para no alargarme demasiado, igual haría hincapié en una serie de aspectos que son teóricos, que son históricos, pero yo creo que sobre todo los debemos tener en cuenta para valorar lo que ha pasado, lo que decíamos antes de la memoria histórica, de todo esto, ¿no? Lo que hablábamos antes, la historia está ahí. Lo que hablábamos antes de la fiesta de Franco se dio en el 36, el 18 de julio, pero su valoración y la decisión de quitarla de en medio se da en 1976. No es la época de la historia, es la época posterior, la época de la actualidad. Con esto pasa lo mismo. Y yo creo que es esto lo que debemos tener en cuenta. A la hora de valorar esta memoria histórica, tenemos que verla desde nuestra realidad. ¿Qué nos supone a nosotros esto? ¿Cómo entendemos lo que ocurrió? ¿Hasta qué punto esto es parte de nosotros, de nuestra historia? ¿Qué nos explica, ¿no? Y en ese aspecto, para valorar, yo creo que hay que tener en cuenta, digamos, las consecuencias de aquello. Es decir, aquello ocurrió, vale, ocurrió. ¿Y eso qué me va a mí, no? Pues yo creo que es precisamente eso. Para valorar eso debemos ver las consecuencias. La primera, muy obvia, es que eso supuso la pérdida de un Estado europeo. Eso en cualquier otra circunstancia, en cualquier otro momento, yo no sé si a vosotros os gusta leer, si sois estudiantes de historia, de ciencias políticas, en cualquier momento eso sería un hecho histórico de una gran relevancia. Hitler invade Polonia, se reparte Polonia con Rusia, bueno, van siglos no, porque ha pasado apenas 70 años, no me acuerdo exactamente cuántos, ¿no? Pero es una polémica viva. ¿Qué ocurrió? ¿Qué no ocurrió? ¿Hasta qué punto están las responsabilidades? Los hechos que han ocurrido en Europa, las guerras de los 100 años entre el Estado francés y el inglés, son elementos históricos, pero que están en la configuración de Europa, que están en el eje. Lo nuestro desaparece. Hemos perdido nuestro propio Estado, es algo que nos atañe a nosotros, es nuestra soberanía, es nuestra presencia en el mundo, y a veces parece que no lo sabemos reconocer, ¿no? Y sin embargo es así. O sea, ese es el primer dato que habría que tener en cuenta. Datos mucho más concretos, merece la pena conocer, seguramente los conoceréis. Alrededor de la conquista, sabéis, para neutralizar la posible resistencia, una de las medidas del cardenal Cisneros fue derribar las fortalezas, los castillos. Ahí se da un dato muy curioso, que es muy propio de aquí, que no se encuentra en otros estados o en otras zonas, y es que este país no tenía, como digo, no tenía ejército, tenía fortalezas. La estrategia defensiva que se seguía en este país era que cuando entraba un ejército enemigo, en cada población y en sitios estratégicos había un castillo. Entonces hay 100, 150, 200 castillos y están las ruinas. De esa manera, si venía un ejército contrario, se le obligaba a pelear en 100 frentes, a dividir fuerzas, a tener que enfrentarse con todo el país, ¿no? Claro, dices, ¿y cómo llenas esos castillos? Bueno, pues cada castillo en un pueblo. La gente del pueblo, en un momento de peligro, en un momento de necesidad, 15, 20 jóvenes ocupan el castillo y ya hay un frente de guerra allí. 100 frentes de guerra. Es una estrategia. No tienes ejército, pero tienes a la gente. ¿Cómo funciona eso? Solo funciona con un fundamento. Que la gente responda. Que la gente vea la defensa del país como propia. Y eso es lo que ha estado funcionando durante siglos en este país. Es decir, el Estado navarro existía y se defendía porque la gente lo veía como propio. Es algo muy curioso que no se da en otros sitios. Aquí la gente tenía sus fueros, tenía unos ciertos derechos, una cierta afinidad, vamos a decirlo, con la organización política, cosa que en otros sitios, bueno, los señores feudales con derecho de pernada, los reyes, absolutistas, etc., cosa que no funcionaba aquí. Aquí era otro tipo de Estado. Claro, era un Estado que no era militarista y que con esas condiciones, desde luego, no es expansionista, no vas a conquistar nada. Aquí la gente solo cogía las armas para defenderse, para defender su país y su tierra, no para agredir. Bien, esa es un poco la filosofía que funcionó durante varios siglos. Cuando vino Cisneros y era consciente de esto, ¿qué es lo que hizo? Arrasó, se cargó, o sea, mandó arrasar. Dices, si eres un ejército, ocupa los castillos y son para tu posición de fuerza. No, ya sabía que no era para su posición de fuerza. Era para la defensa de la gente del país. Él no tenía la gente del país. La gente estaba en contra. Él venía como ejército ocupante. Entonces lo que hizo fue demoler las defensas. Como sabéis, otro de los datos es que durante 100 años
se mantuvo una guarnición permanente, unos 10-12.000 hombres, de ocupación militar. 100 años, se dice pronto. No estamos en el presente. Con 100 años la gente puede leer, puede mantener su conciencia, puede mantener una sociedad cohesionada, entre comillas, a través de la sociedad civil. Estamos hablando de finales de la Edad Media, del principio de la modernidad. Durante 100 años eso significa que durante 3, 4 o 5 generaciones la gente seguía siendo rebelde, seguía siendo navarra y seguía siendo recalcitrante frente a los españoles, frente a la ocupación. Y los españoles mantuvieron durante 100 años. Es lo que decíamos antes, aquí había una conciencia de la navarridad, de la cultura propia, de ser del país y de que los otros eran enemigos, que desgraciadamente en gran medida lo hemos perdido. A partir de ahí, hombre, hay procesos que son obvios, ¿no? En la medida que nos han conquistado entramos en un proceso de colonización, de aculturación, de integración, de desaparición de nuestros referentes, lo que decíamos, de la historia que se va borrando, de la lengua que nos la van quitando. Hay un retroceso permanente, una presión sobre el euskera, ¿no? Sobre la cultura. Y eso puedes decir, bueno, sí, ya sabemos, es genérico, ¿no? No es genérico, no. Si lo llevamos a procesos concretos, ahí tenemos la Inquisición. La Inquisición fue un tribunal español que lo pusieron aquí para machacar a la gente. Tenemos los datos, bueno, de la persecución de brujas, etcétera, etcétera, pero eso es, bueno, es peccata minuta, y de alguna manera es la retórica para machacar a los pueblos. La Inquisición aquí fue parte del programa de homogeneización, de aculturación, de imposición de referentes hispanos, de religión. Y alguien me puede decir, bueno, esa es tu teoría de que era el catolicismo. Lo curioso es que cuando se dio la conquista, en Navarra había una unidad más o menos de criterio, de religión, etc. 100 años más tarde, cuando han efectuado ya la partición y una parte del país vive orientada hacia el norte, orientada hacia lo que seguía siendo independiente, el Reino de Navarra, en Nafarroa Berea, y la otra parte está en cambio bajo los españoles, allí se desarrolla una cultura mucho más cercana al protestantismo, hacia el luteranismo y hacia los hugonotes, una cultura muchísimo más rica, alrededor de la corte de la reina Margarita, que es un referente mundial, que es lo que aparece en el documental, cuando Shakespeare escribe en un libro, dice, Navarra será la admiración del mundo. Se está refiriendo a esa Navarra, a la del norte, no la del sur, porque en el sur no hay nada. La del sur ha caído en el oscurantismo, ha caído en la Inquisición, y aquí no hay ni cultura, ni hay nada. Aquí lo que hay es expolio, hay todo eso. Y esas son un poco las consecuencias. Las consecuencias son las obvias, que podemos verlas desde ese punto genérico, ¿no? Nos han conquistado y efectivamente aquí hay expolio. Aquí, bueno, esos 100 años de ocupación militar fueron de machacar, de robar, de todo eso. Pero como Estado también, o sea, no solo era el soldado que iba a la rapiña, sino el propio Estado fue metiendo cargos, autoridades que eran las suyas y que le beneficiaban, ¿no? Eso se concretó obviamente en el desmantelamiento de las instituciones. Había cortes, había moneda propia, había la Cámara de Comptos, las utilizaron en parte para su provecho y el resto le quitaron totalmente su valor. Les despojaron de soberanía, de autoridad y todos los tribunales dependían de España. Un aspecto que yo creo que no valoramos en absoluto la importancia que tiene es la ruptura territorial que ha habido sobre nuestra tierra. Históricamente, nosotros somos herederos, por decirlo de alguna manera, somos el país del euskera, herederos de los vascones, somos un pueblo más o menos homogéneo, entre comillas, unificado, o al menos todas las fracturas que tenemos hoy en nuestro territorio derivan de las guerras. La separación que hay entre Navarra y Vascongadas, entre la Navarra actual, la Alta Navarra y Vascongadas, deriva de la conquista de 1200 y la de 1462, que ya es cuando conquista la Sonsierra, que es la agresión ha sido permanente y la última es la de 1462, antes de la de 1512. Y de ahí viene esa fractura, pero la que hay con Iparralde es de 1512. Entonces, conquistan y entonces precisamente se da esa ruptura. Claro, hoy lo podemos ver, bueno, nos hemos acostumbrado y los de Iparralde parece que son marcianos, no, ahí va un gabacho. Y efectivamente, hay una identidad muy diferente. Y hablan euskera, se sienten navarros, etc. Ellos nos ven a nosotros, mira, ahí va un español. Es triste, y eso ocurre. Y luego unos son bilbaínos y otros son naburros. Y ahí andamos todos, ¿no? Lo cierto es que hay
Hay una esquizofrenia entre nosotros en términos de identidad. Hay una falta de integración territorial como país a la hora de hacer, bueno, de mantener nuestra cultura, de organizar la sociedad desde el punto de vista de la ordenación territorial, es decir, de comunicaciones, de telecomunicaciones, de medios de comunicación, de todo. No somos un país. Unos viven de cara al Estado francés, otros viven de cara a Bilbao y los otros no sé, de cara a la pared, no sé dónde vivimos. Pero eso es un problema actual muy fuerte y viene de las guerras. Y viene de las guerras, viene de una guerra detrás de otra.